Buenas tardes, señoras y señores. Un gusto, gracias por la sintonía. Agradezco al doctor Tiberio Torres Rodas, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca, profesor universitario, con una gran trayectoria dentro del derecho. Con él vamos a conversar algunos tópicos que preocupan a la República del Ecuador, a los ciudadanos, a la nación ecuatoriana. Se habla de inconstitucionalidades, se habla de abuso de poder, unos replican diciendo que todo es constitucional, que no hay ningún problema, otros dicen que las resoluciones del Ejecutivo hay que botar al tacho de la basura, en fin, se da una controversia sobre el tema constitucional. Usted es un hombre de probo y un hombre que está enseñando a la juventud. Dentro de la petición de la señora ministra para que se le destituya a la vicepresidenta de la República por haber faltado al trabajo, que 8 días, 15 días. ¿Es procedente esto en derecho, doctor? ¿O es una metedura más de pata de la administración actual que entiendo que está desorientada en este tipo de cosas, doctor? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Permítame en primer término saludarle a usted, a su audiencia y agradecerle la generosidad de sus palabras introductorias. Y respecto de su pregunta, ciertamente hay desatinos de parte de la administración del Estado en la parte jurídica. Este es un tema en el que nuevamente están cometiendo un error. La ley es muy clara cuando se refiere a los temas relacionados con los vistos buenos, en el caso de los trabajadores, con los sumarios administrativos, en el caso de los servidores públicos, y en este último caso, estando frente a la situación de una servidora pública como es la vicepresidenta de la República, la ley es muy clara en señalar que las autoridades de elección popular no están sujetas a los procedimientos de desvinculación que se aplican comúnmente con el resto de funcionarios públicos de carrera. Por lo tanto, no es posible pretender que se pueda dejar sin funciones a la vicepresidenta de la República aplicándole un procedimiento de sumario administrativo, que es un procedimiento que aplica solamente para los otros servidores que no son de elección popular. La única forma en la que un funcionario de elección popular puede ser desvinculado de su cargo, además de las causas de incumplimiento de funciones, son las de la revocatoria del mandato, situaciones que en este caso no se han presentado, mi apreciado doctor. Clarísima entonces la explicación suya, doctor. Solamente un juicio político, solamente la Asamblea sería la facultada para en algún momento pues destituir o sancionar a la vicepresidenta de la República. Este sería el procedimiento. ¿Por qué cree usted, ya como abogado en ejercicio, se plantea este tipo de circunstancias? Ayer estábamos con alguna cantidad de compañeros profesionales del derecho y periodistas, decían que es para quitarnos la atención de los problemas, de los otros problemas que estamos viviendo en el país. ¿Cree usted que esta coartada, a más de fracasar posiblemente en su intento, sirva para quitarnos a los ecuatorianos los ojos sobre la crisis que vivimos, doctor Tiberio? ¿O es una artimaña, una leguleyada, como conocemos? Oiga, mi querido doctor, ciertamente pueden haber dos temas que pueden resultar claros en estas intenciones. El primero, creo yo que está vinculado directamente con el asunto de la campaña política en la que el presidente, en calidad de candidato, está impedido de ejercer sus funciones y tienen que encontrar alguna forma de retirar del medio a la persona a la que no quieren que sea a cargo de la presidencia, ¿no? Me Ya, parece que puede ser la buena intención. Y la otra también puede ser el hecho de que se está aprovechando de esas realidades que ya han sido estudiadas en los últimos tiempos por los comunicadores respecto de lo que impactan las noticias que se difunden en los medios. Justo hoy en la mañana conversaba yo con un muy destacado colega abogado y decía que él, haciendo algunos estudios relacionados con la comunicación, había encontrado que hay estudios en el mundo que demuestran que las noticias que se lanzan a la opinión pública generalmente producen un impacto directo de entre 7, 10 días y luego desaparecen de la opinión pública y que por eso es siempre necesario mantener noticias nuevas para mantener distraída a la gente si queremos ujú. verlos desde el punto de vista de la distracción. Y es posible que se trate de eso también. En cualquiera de los escenarios, ciertamente estamos frente a una situación en la que el país pasa muchos problemas,
Creo yo que el problema energético, el problema de la seguridad son los problemas que más nos agobian, son los problemas que están en el centro de atención de la gente y quizá para desviar un poco la atención respecto de ellos, se van generando otro tipo de noticias, otro tipo de escándalos, de manera de que la gente se encuentre ocupada hablando de ellos y deje al menos momentáneamente de conversar de los otros temas que nos agobian en el día a día. Bueno, una distracción, una coartada, como llamamos en el periodismo, y usted tiene razón. El hecho noticioso dura 8, 10 días. Y eso también, si es que esta tiene que ver con la crónica roja, durará un poquito más, pero generalmente se olvida por parte de la ciudadanía el hecho noticioso. Hoy es noticia, mañana pasa. Pero la vicepresidenta de la República del Ecuador ha presentado una denuncia contra el presidente de la República por violencia de género. ¿Cree usted que por allí debe ir la defensa de la vicepresidenta o única y exclusivamente en el campo de demostrar que las decisiones que toma el presidente, que por cierto, para mi concepto y con todo el respeto a usted, Tiberio, tiene que ver incluso con la violencia de género? ¿Cuál es su punto de vista, Tiberio? Mire, sobre este tema particular de los asuntos de violencia de género, nosotros particularmente en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca conversamos bastante, dado que tenemos una escuela de género, una carrera de género dentro de la facultad. Y ahí he tenido la oportunidad de escuchar la opinión de algunos expertos respecto de los casos en los que se producen supuestos de violencia de género. Creo que no necesariamente la situación que está viviendo la vicepresidenta sea un asunto relacionado con el género. Me parece que no quieren deshacerse de la vicepresidenta porque se trate de una mujer, sino más bien por la función que ocupa y por la función que no quieren que ocupe, que es la de la presidencia temporal mientras dura el periodo eleccionario. Entonces, un tema de género, no sé si en estricto sentido se ajuste a ese particular. Es posible que hayan algunos elementos que no necesariamente conozco de la relación que se produce entre el presidente y la vicepresidenta en las que pudiesen haber ese tipo de conductas, pero me parece que al menos de lo que se conoce públicamente, los asuntos no necesariamente encajan en el tipo de violencia de género, me parece que más bien encajan en un tipo de violencia política general que se podría aplicar por igual a otro actor que sea político y al que quisiesen quitarse de en medio respecto de una situación concreta que es la de asumir la presidencia de la República ante la ausencia del presidente, ¿no? Me parece que va más bien ahí por el tema antes que por la violencia de género en estricto sentido. Usted, Tiberio, con propiedad, ha señalado que no existe la violencia de género, pero sí existen actos políticos que están llevando a pretender poner en el pueblo ecuatoriano y en los diferentes organismos del Estado que la vicepresidenta no debe estar en la política ecuatoriana. Entonces, están utilizando políticamente a la ley, están buscando un camino que simplifique, entre comillas, el enjuiciamiento, porque este demora 6 meses, como usted conoce, y estamos ya en primeros días de octubre y esto no va a progresar por el tiempo y por la causa posiblemente. Sí, evidentemente se trata de eso. Yo coincido con usted en esta última apreciación. El juicio político, más allá de que pudiesen o no existir los cautales, supongamos que existieran, es un camino que resulta inviable por los tiempos que toma el juicio político en la Asamblea. Hay que tener en cuenta que la ley obliga a la Comisión de Fiscalización a tramitar los juicios políticos en el orden en el que ingresan y ya tienen algunos trámites represados y en curso ahora mismo respecto de otros funcionarios del Estado. Por lo tanto, sería imposible que la vicepresidenta sea juzgada a través de un proceso de juicio político y sea destituida a través de ese mecanismo. Por eso quizá la necesidad de ir viendo otras formas de desvincularle a la vicepresidenta de sus funciones y evitar que asuma la presidencia de la República. Otros periodistas, especialmente del sector de la costa, señalan que posiblemente la vicepresidenta del país ha cometido el delito de traición a la patria. Yo no le veo por dónde, pero al no cumplir las disposiciones del presidente, de la ministra en Israel, ahora estar en otra situación, ese desacato, podría entenderse que la posición que tomó el Ecuador en la guerra de Israel puede entenderse como una traición a la patria. No, me parece que el delito de traición a la patria está muy claramente tipificado en el ordenamiento penal nacional, más bien hace relación, permítame poner un ejemplo que resulta simple. Estuviésemos dentro de ese supuesto, si estuviésemos en guerra
o el Estado, a través de una declaración de la vicepresidenta, se viese involucrado en un conflicto bélico y dentro de ese conflicto bélico, a su vez, la vicepresidenta revelara, por ejemplo, secretos militares o secretos de estrategia militar del Ecuador, ahí habría traición a la patria. Acá, evidentemente, no se trata de eso. Habría la posibilidad de discutir de alguna forma si es que el no haber cumplido dentro de los tiempos la orden de desplazarse de un país a otro, que es la causal que quieren argumentar en contra de la presidenta, constituye incumplimiento de funciones. En el supuesto de que así fuera, claro, el camino sería el juicio político igual y no les alcanzaría el tiempo para deshacerse de la vicepresidenta. Pero me parece que traición a la patria no hay. Lamentablemente, hay ciertos sectores del periodismo que no necesariamente es riguroso cuando hace sus comentarios respecto de asuntos que tienen que ver con el derecho, hacen interpretaciones que se acomodan a la versión que quieren vendernos y dicen cualquier cosa en los medios, ¿no? Pero ciertamente traición a la patria no existe en el caso que estamos conversando. Me parece excelente su criterio, Tiberio. Por otro lado, si es que en supuesto caso no le dejaran tomar a la vicepresidenta de la República el reemplazo al presidente, ¿qué figura se constituiría? Porque a lo mejor el Tribunal Contencioso, el Tribunal Electoral, a lo mejor el Consejo Electoral dice, no, 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 usted no puede posicionarse y buscan una alternativa. ¿Qué delito podría cometerse allí en ese caso? Oiga, dependiendo de lo que llegue a ocurrir, podrían haber delitos de incumplimiento de órdenes o disposiciones de autoridad legítima, por ejemplo, pero es muy forzado verlo. Yo creo que el presidente, si es que su intención es mantenerse en funciones durante la campaña presidencial y que la vicepresidenta no asuma, sí tiene un camino para hacerlo y es simplemente no sea presidente candidato, dedíquese a ser presidente, no haga campaña política y deje que su equipo asesor o su equipo político se encargue de trabajar la campaña por él. Esa es la solución. El tema Ya, es que puede asumir los dos roles, no puede ser candidato haciendo proselitismo político y al mismo tiempo ser presidente en ejercicio de las funciones. O tiene que hacerlo uno o tiene que hacerlo otro. Entonces la opción es, si quiero trabajar la campaña política para asegurarme el resultado electoral y por tanto quiero ser candidato, tengo que dejar temporalmente la presidencia, tengo que permitir la sucesión presidencial, en este caso en favor de la vicepresidenta. Si no quiero optar por esa opción, el presidente lo que tiene que hacer es quedarse con su candidatura inscrita, continuar ejerciendo sus funciones de presidente, pero cuidándose siempre de no hacer proselitismo político, porque ahí en cambio se correría el riesgo él de que realice actos que luego por el Tribunal Contencioso Electoral sean interpretados como acto de campaña en ejercicio de las funciones públicas y más bien constituyan una causal para la destitución del propio presidente. Entonces, lo uno o es lo otro, o es candidato o es presidente en funciones. Ciertamente las dos actividades no son compatibles según la normativa vigente. en el análisis que realizábamos ahí los compañeros periodistas, el presidente de la República ha intentado, el gobierno ha intentado en 5 ocasiones apartar del puesto a la vicepresidencia de la República, como si fuese un funcionario, no más, un funcionario, la vicepresidenta es electa por el pueblo ecuatoriano. Pues una forma de tratar de sacarle a la vicepresidenta fue mandarle a Israel, pues enjuiciar al hijo de la vicepresidenta, autorizar el enjuiciamiento con una campaña pues anticipada, como se dice, de enjuiciamiento público. En fin, ¿cree usted que todo este tipo de circunstancias favorecen en el derecho ya como ciudadano? ¿Favorecen al presidente o están menoscabando la imagen de una u otra? ¿El vicepresidente o la vicepresidenta o el presidente de Chile? Oiga, la política es ciertamente una caja de sorpresas, porque desde cierto sector, en el sector de los profesionales en el que hacemos o tratamos de hacer un análisis serio de las cosas, podríamos decir, esto más bien le va a minar la imagen al presidente, le puede resultar desfavorable las actuaciones que lleva a efecto, pero en cambio en la política uno a veces encuentra que en otros sectores estas conductas se aplauden, le granjean los votos. Oiga, esto es ciertamente impredecible. Fíjese usted que la propia ganancia del actual presidente en las elecciones fue producto de la sorpresa.
Cuando estuvimos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales anteriores, el actual presidente Noboa no constaba siquiera dentro de los posibles opcionados a ganar y fue su participación en el debate presidencial con una postura que quizá a la gente le gustó, el hecho de mantenerse callado, de mostrarse técnico, lo que impresionó y le terminó dando la presidencia. Ahora, es posible que a alguna gente le guste la actitud del presidente en determinados sectores populares que se dejan llevar más que por la corrección de los actos, se dejan llevar por el impacto mediático de los actos. Es posible que resulte positivo, en otros sectores ciertamente resulta negativo para quienes hacen un análisis más serio de los hechos, pero políticamente esto es impredecible, diría yo. Eh, Además, tenemos un tercer elemento que juega en estas elecciones, es el número de candidatos, que es muy elevado. 17 candidatos resulta un absurdo para la realidad política nacional, pero quizá muchos de esos candidatos son promovidos por algunos otros candidatos justamente aplicando la teoría de que hay que dividir para vencer, ¿no? Entonces, querrán segmentar ciertos segmentos de votantes para quitarle fuerza a posibles contendientes. Habrá que ver cuáles son las estrategias. Yo de lo único que estoy totalmente seguro, mi estimado doctor Marco, es que muy pocas veces lo que ocurre en el ámbito de la política nacional es producto de la casualidad. Yo diría más bien siempre las cosas son medidas. Alguna cosa deben estar midiendo, algún estratega está atrás de esto, viendo qué es lo que resulta conveniente o no y le van haciendo tomar ciertas decisiones al presidente, que aunque en algunos sectores pueden ser criticadas y vistas como negativas, es posible que estén produciendo un impacto positivo en otros sectores. Solo el resultado de las elecciones nos dará la respuesta a esta última pregunta, estimado doctor. Correcto. Ahora, ya como padre de familia, como ciudadano, como abogado, como profesor, se buscó también el camino de incluir a la vicepresidenta de la República en un acto de corrupción e hicieron la bomba a nivel nacional e internacional, acusando que a lo mejor conocía los datos del hijo. Bueno, en fin, ¿cree usted que esta sea una forma honorable, justa, racional, democrática de buscar el pretexto de un hijo que a lo mejor podría o no cometer el acto, pero cada uno somos responsables de nuestras actuaciones? ¿Cree usted que esta desfachatez pueda causar en la Asamblea Nacional algún tipo de circunstancia, algún tipo de medida, sabiendo que el juicio político en algún momento puede ser inobservado, porque todo se hace en este país? Todo es posible que ocurra. Desde el punto de vista jurídico, usted tuvo una frase hace unos segundos que es la que debe considerarse en este campo. La responsabilidad es siempre de carácter personal. Más allá de que sea o no responsable el hijo de la vicepresidenta de los hechos que se le imputan, la vicepresidenta como tal no tiene ninguna responsabilidad, por más que se trate de su hijo. Una persona no puede responder por los actos de sus padres, de sus hijos, de su cónyuge, de sus hermanos, sino solamente por los actos propios. Y es descabellado pretender que la vicepresidenta pueda tener alguna responsabilidad en los actos de su hijo. Claro, otra sería la circunstancia si es que se lograse probar la vinculación del uno con el otro, pero de eso nadie ha hablado todavía, por lo tanto sigue siendo, me parece, parte de una estrategia que ciertamente no dio resultado cuando se pretendió lanzar la idea en la opinión pública. Vemos el conflicto no solamente de la vicepresidenta con el presidente, vemos el conflicto en otras áreas democráticas del país. Pues en la Asamblea Nacional, entre comillas, obstaculizando el trabajo del gobierno y el gobierno pues diciendo al pueblo ecuatoriano que son una sarta de vagos. Bueno, en fin, ¿cree usted que esta pugna entre los dos poderes respetables del Estado, dejando para un análisis posterior el Poder Judicial, cree usted que beneficie a la seguridad de los ciudadanos? Y me refiero a que es un pueblo inseguro que no sabe mañana qué va a pasar, a más de las situaciones que tenemos ya de carácter violento en las calles, en las cárceles, en fin. Yo creo que lo que está ocurriendo con la pugna entre los dos más altos poderes del Estado es ciertamente lo que no debería ocurrir. La necesidad de seguridad que tenemos y muchas otras necesidades públicas que tenemos insatisfechas, más bien requieren una conducta contraria a lo que está ocurriendo. Aquí es donde deberíamos ver verdaderos desprendimientos. Aquí es donde los políticos deberían demostrar que no solamente son políticos,
sino que pretenden ser estadistas y tienen conducta de estadistas. Y los estadistas lo que hacen es ponerse del lado de las necesidades de la población y tomar las medidas que son necesarias para satisfacerlas, incluso cuando eso implique renunciamientos políticos. Pero aquí eso es lo que menos se ve, renunciamiento político no hay de ninguno de los actores, aquí no hay cómo tacharle por esta conducta solo al Ejecutivo, yo creo que hay que tacharle por igual al Legislativo y al Ejecutivo, que no toman una posición responsable, no toman una posición seria respecto de las necesidades de la población, respecto a las necesidades del conjunto de ciudadanos. Aquí es cuando deberíamos dejar de discutir de cosas que resultan intrascendentes y ponernos a discutir realmente sobre lo que nos importa. Tomemos medidas para combatir la violencia en las calles, tomemos medidas para disminuir los índices de delincuencia en las calles, en los hogares, tomemos medidas para salir de la crisis energética, tomemos medidas para generar empleo, porque la gente se está muriendo de hambre. Esas son las verdaderas necesidades del país, más allá de las discusiones de si el juicio político debe ir, no debe ir, a quién debemos censurar, a quién no, debe o no suceder la vicepresidenta, que ciertamente son, desde el punto de vista desde el punto de vista jurídico, discusiones importantes, pero no son las más importantes para las necesidades nacionales. Bien, ahora, la Corte Nacional también ha entrado al conflicto, el Poder Judicial también está en conflicto, la renuncia de Iván Saquicela. Bueno, en fin, esto hace que incluso los ciudadanos tengamos recelo de la justicia, desconfiemos de la justicia, y veo que hechos aislados todavía, gracias a Dios, se mantienen de violencia en los pueblos, en las comunidades. Azotar, incendiar, quitar, hacer justicia por su propia mano. Este es el resultado de que no hay confianza suficiente en la administración de justicia provocado por la pugna de poderes. Sí, es una muestra clara de ello. Yo creo que toda sociedad en la que comienzan a haber manifestaciones de tomarse la justicia por propia mano, son sociedades en las cuales la gente ha perdido confianza o ya no le cree a su poder judicial. Esa función del Estado que está encargada de resolver los conflictos en los ciudadanos está dando muestras de no ser fiable y por eso los ciudadanos tienen que ellos mismos procurarse la justicia. Lamentablemente, eso es una realidad. Yo debo decir, sin embargo, que todavía soy un convencido de que los jueces en su gran mayoría son jueces probos. Lamentablemente vemos casos de los otros y lamentablemente son los que más impacto causan en la opinión pública. Hemos visto cómo tenemos estos casos que son muy sonados a nivel de fiscalía. Ahora mismo hay investigaciones, juicios en curso por los problemas de corrupción en la función judicial. No obstante, creo que el primer error que se comete por parte de la opinión pública a veces y de los ciudadanos en general también es hablar de una justicia corrupta de forma general. Yo sigo siendo un convencido de que nuestros jueces son jueces correctos, son jueces probos. Yo creo que nosotros aquí en la ciudad de Cuenca, yo diría en general en la región austral del país, todavía tenemos un sistema de justicia en el que se puede creer. Lamentablemente los hechos que se ven a nivel nacional y ciertas excepciones muy puntuales también a nivel local hacen que la gente pierda la fe en la justicia. Ahí yo solamente hago un llamado a todavía confiar. Esa confianza que le demos a la función judicial incluso le va a fortalecer para que ella misma pueda irse autodepurando, sancionando a los malos elementos. Pero esperemos que los casos no pasen de ser casos aislados, yo estoy convencido de ello, tengo mucho respeto por la gran mayoría de los jueces de nuestra comarca, al menos que creo que son jueces que están capacitados y que son jueces honestos ventajosamente. Bien, yo comparto con usted, se generaliza y ese es el hecho de los periodistas que cometemos el error. Es más, nos creemos los plus ultra en algún momento para criticar o para opinar ignorantemente sobre ciertos temas que necesitan especialización. Y esto crea una opinión falsa en la ciudadanía que en algún momento de tanto repetir se convierte en verdad. Pero aquí también tenemos otro elemento del Estado, el control ciudadano, el control constitucional. Esta comisión que se firmó a última hora en el gobierno de Lenin Moreno, parece que también enrevesa, endurece, oscurece al pueblo ecuatoriano en su apreciación, Tiberio. Yo ahí, permítame, mi querido doctor, darle una opinión primero personal. Creo que Bien, gracias. esa función del Estado lamentablemente ha demostrado ser una función inútil, que lo que menos procura es la participación ciudadana,
que lo que menos procura es el control social y el control de las actividades de las autoridades. Lamentablemente, la propia colectividad se ha pronunciado ya en más de una ocasión en el sentido de que todavía debemos mantener esa función del Estado. Ojalá en algún momento ocurra una de dos cosas, o que desaparezca esta función que no ha funcionado, o que le demos un carácter serio a esa función y la institucionalicemos de tal forma que cumpla el cometido teórico para el cual fue creado. En realidad, desde el punto de vista del concepto, contar en el Estado con una función que procure la transparencia en primer término y que en segundo término permita la participación directa de la colectividad y del ciudadano es ciertamente loable. Lamentablemente no hemos tenido un buen resultado hasta ahora. Yo creo que ahí está una de las principales fallas del Estado ecuatoriano contemporáneo, el hecho de que tenemos una función de participación social sin participación social y más bien con participación pura de los movimientos políticos que son los que están haciendo la actividad ahí en esa tan delicada función. Me opino lo mismo que usted, doctor. Me adhiero a su caso, comentarios, es muy inteligente. Pero además de eso, la Comisión del Consejo de Participación Ciudadana ha realizado cambios para designar el fiscal general de la Nación a las puertas de que se cambie el gobierno o que se reelija el gobierno, a las puertas de un proceso electoral. No sé si para terminar el periodo de la fiscal general, de esta forma mantenerle a la fiscal mientras se realiza el IME y el direte para la elección del fiscal, cambiando incluso condiciones y el reglamento. ¿Cuál será la intención atrás de todo esto, mi querido doctor? Lo único que puedo decirle con certeza es que ciertamente es un proceso que ha perdido credibilidad. Sea cual sea el resultado del concurso para la elección del nuevo fiscal general del Estado, creo yo que dados los antecedentes penosos que estamos viendo respecto de las reformas de los reglamentos, de las disputas respecto de los requisitos, de los reclamos de todos los sectores respecto de qué requisito debería incluirse, cuál se debería excluir, que es producto de un proceso no claro, lamentablemente creo que el resultado al final no será el que tengamos el mejor fiscal general del Estado como producto de ese concurso. Quizá es necesario más bien que empecemos a pensar desde el punto de vista constitucional en otras formas de elegir estos cargos tan delicados como el del fiscal general del Estado, que no puede estar sujeto a ese tipo de maniobras políticas, ¿no? El fiscal general del Estado debería ser producto de un muy riguroso proceso de escogitamiento técnico, de forma que los mejores abogados penalistas del país, más allá de cuál sea su antecedente defendiendo a una u otra persona, eh, que demuestren ser solventes desde el punto de vista del conocimiento del derecho, sean los que ocupen ese cargo, y no aquellos que estén dispuestos a ajustarse a las necesidades de quienes lo designan. Sí. No veo con buenos ojos, no veo con esperanzas ese procedimiento, más allá de que ciertamente lo que le voy a decir podría implicar que el proceso se alargue mucho más de lo que ya se ha alargado, capaz que es necesario que borremos todo, lancemos un reglamento público que sea un poco producto del consenso general respecto de las condiciones que deberían regirse ese concurso y recién ahí lanzarlo de forma que desde el inicio sea transparente. Algo similar está pasando lamentablemente con el concurso para la renovación de los jueces y para llenar las vacantes de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ujú. Un concurso que tiene cuestionamientos hasta respecto de las empresas a las que se les encargó la realización de pruebas de confianza, que resultan que eran empresas en las que no se podía confiar. Fíjese usted esas contradicciones Sí, terribles pues, sí, pues. que hacen que uno no tenga fe en esos concursos. Y que lamentablemente hace también, mi estimado doctor, y esto le voy a decir porque he conversado con juristas notables que se merecerían estar en la Corte Nacional y que me han dicho que simplemente deciden no participar para no prestarse a ese juego, para Ujú. no avalar de alguna forma los resultados que a la larga pueden estar ya preestablecidos desde ahora mismo respecto de quiénes deberían ser los ganadores. El 8 de abril de 2025 termina las funciones de la fiscal general del Estado. Está en estado de gestación, respeto mucho la situación. ¿No será en algún momento imprescindible para que no se politice, no sea un instrumento de la justicia para perseguir a sus adversarios, de que pida una licencia en el momento en que la situación del país es grave y están acusados de muchos actos de corrupción? Ella,
sabrá justificar, y muchos funcionarios de la administración pública. Es posible, es posible que sea momento de que más bien los funcionarios de carrera, el propio fiscal subrogante, tome la batuta en los procesos, incluso para que ella pueda llevar a feliz término su proceso actual gestacional. Habrá que ver si le dejan hacerlo también. O sea, la política de lado y lado tiene sus intereses y es muy complicado opinar en esos temas, mi estimado doctor, cuando en realidad no conocemos qué nomás hay atrás de esto. Hay que tener en cuenta que las cosas que salen a opinión pública generalmente son solo la punta del iceberg de algo que es mucho más grande y grave de lo que imaginamos, ¿no? Entonces, sin tener el conocimiento pleno de qué nomás está ocurriendo atrás de sus procesos judiciales, de cuáles son los intereses de parte y parte, es difícil dar una opinión respecto de qué es lo que debería pasar en estricto sentido. Lo cierto es que en cualquier caso lo que debe hacer la academia, lo que debe hacer la opinión pública, lo que deben hacer los gremios profesionales es mantenerse vigilantes para que ante cualquier aparecimiento de una irregularidad podamos reclamar al menos y dejar sentada nuestra inconformidad. A veces el reclamo de muchos sí se traduce en medidas de corrección y quizá eso es lo que nos está haciendo falta. Yo creo que una de las eh, causas del estado actual de cosas en el país es que los gremios profesionales, los sindicatos, los gremios profesionales hemos perdido voz, hemos perdido incluso la intención de manifestar nuestras ideas y eso hace que termine avalándose cualquier cosa que ocurra. Es totalmente de acuerdo. Ese silencio es mortal para la seguridad, para la seriedad del manejo de la cosa pública. Para terminar, Tiberio, le agradezco en primer lugar su presencia. ¿Qué debemos recomendar? ¿Qué debemos hacer? Créase que el pueblo ecuatoriano está dislocado. Por acá una, por acá otra, criterios guerreros vienen. Y el pueblo ecuatoriano no sabe qué hacer con semejante crisis que llevamos. Y viene aquí la pregunta que ahí los periodistas me decíamos, compañeros. ¿El presidente de la República podrá ser refugiado políticamente por omisión al no haber tomado las medidas correctivas necesarias para que no haya el problema de los apagones y no haber dado el mantenimiento? Mire, yo creo que aquí respecto de los apagones hay que estar conscientes de una gran realidad. El problema no es solo actual y tampoco es solo histórico. Cierto es que han habido omisiones durante algunos años, omisiones de las cuales el régimen actual pretende hacer escudo para decir solamente estamos enfrentando los problemas que son producto del mal manejo anterior. Eso en parte es cierto, pero también es cierto que ninguna medida correcta se ha tomado en estos últimos días. Este colega con el que conversaba en la mañana y le comentaba que me hablaba respecto de las noticias y su impacto, me decía también otra verdad, hablando del sector eléctrico. Él es conocedor del tema del sector eléctrico y decía, no hay cómo desconocer que han habido ciertas actitudes irresponsables del régimen. El mismo hecho de haber mantenido durante tanto tiempo encargada la cartera de energía, siendo una cartera tan importante, significa no haberle dado la importancia que ameritaba el tema. El hecho de haber estado confiado solamente en que San Pedro abra la llave y empiece a llover, hecho que no ha ocurrido hasta ahora, demuestra también irresponsabilidad. No podíamos esperar a tener el problema ya golpeándonos para tomar medidas de reparación, cuando en los temas energéticos sobre todo hay que tener medidas de prevención. Ciertamente hay algunas omisiones graves que es posible que en el futuro sean objeto de juzgamiento por parte de los órganos de control, apreciado doctor. Muchas gracias, Tiberio, por la presencia suya en el programa. Señora, dice, me voy del aire, Tiberio Torres Roda, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca, conversó con nosotros. Buenas noches, nos vemos mañana. Un gusto, una buena noche.